desarrollando a lo largo de la carrera. Y bueno, a mí me parece desde ese punto de vista también muy interesante. Y también otra cosa que se hace muy interesante es que en ciertas personas el hipertiroidismo no se manifiesta con todo su cuadro, es así muy florido, sino que son unas manifestaciones leves que tienen el efecto de exacerbar datos de otras enfermedades. Entonces también por eso es para mí una de las glándulas que son más atractivas desde este punto de vista fisiopatológico. Vamos comenzando antes de que los compañeros se expongan. Me gustaría preguntar, digamos, eligiendo persona voluntaria. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voluntario, voluntaria. Lizzy, ¿dónde tiene el receptor en la célula? ¿Dónde está el receptor de la hormona tiroidea? ¿Alguien recuerda dónde está el receptor de la hormona tiroidea? Bueno, ya puso Lizzy en el núcleo. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta que se induce sin entrar a órganos y sistemas? ¿Cuál es la respuesta que se da con esta estimulación nuclear por parte de la hormona tiroidea? ¿Alguien sabe qué pasa, qué continúa una vez que ya llegó al receptor? Producción de proteínas. En efecto, muy bien. Juntamos lo que escribió Lizzy con lo que nos están diciendo. Es decir, hay una expresión de genes que sirven para la producción de proteínas. Y producción de proteínas hablando de cualquier tipo, bien sean enzimáticas, estructurales, incluso de alguna otra función en el cuerpo. Muy bien, esta va a ser nuestra base, de aquí vamos a partir. Nosotros vamos a entender que no importa el tejido al que sea estimulado por la hormona tiroidea, va a producir una respuesta donde hay una expresión de genes para síntesis proteica. Y entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a ir figurándonos nuestro funcionamiento primero y luego cómo es que la disfunción afecta. Y vamos escuchando el equipo. No brinquen o no pasen tan rápidamente a enfermedad. Vamos viendo los aspectos fisiológicos y luego vamos al apartado de enfermedad, por favor. Me hacen una pausa antes de pasar a la enfermedad. Por favor, adelante, empiecen y los vamos guiando. Sí, buenos días, profe. De hecho, sí vamos a hablar bastante sobre la fisiología porque nos pareció bastante importante y ya hasta el final dejamos lo que es el hiper y el hipotiroidismo para que quedara como más claro pues todo y que viéramos realmente todas las funciones que realizan pues las hormonas tiroideas. Pues en sí vamos a hablar como más sobre lo que es T3 y T4, pero y en menor medida sobre la calcitonina, perdón. Pero, pues sí, vamos a hablar como entre las TPs en general. Y bueno, hablando un poquito sobre su anatomía, recordemos que está, situada justo debajo de la laringe, pues a ambos lados, que forma como una mariposa, y pues por delante de la tráquea. Es una de las glándulas endocrinas más grandes, y más o menos tiene un peso entre 15 y 20 gramos en adultos sanos. Y bueno, como ya comentaba, secreta 2 hormonas superimportantes, que es la tiroxina y la triiodotironina, que, pues, las conocemos como T4 y T3. Tiroxina T4 y triiodotironina, podemos recordar por triyodo como T3. Y bueno, ambas inducen un notable aumento del metabolismo del organismo. Tenemos que tener en claro que T3 y T4 va a incrementar el metabolismo, o sea, vamos a tenerlo que tener ligado,
para recordar, pues, más o menos, si hay como un desajuste, pues, en dónde va a haber el desajuste, ¿no? En el metabolismo. Y bueno, si tenemos una ausencia completa de secreción tiroidea, pues, nos puede provocar con frecuencia descensos metabólicos desde un, 40 o 50%, que, pues, son como, o sea, tomando en cuenta los valores normales. Y, mientras que una secreción excesiva puede incrementar su metabolismo, yo ahorita te digo cuando le cambies. Sí. Pues, por ejemplo, si hay un valor una secreción excesiva de estas hormonas, pues, nos va a incrementar hasta un 60 a 100% de su valor normal. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que nos va a controlar la secreción de las hormonas. Y bueno, va a ser la TSH o la tirotropina, y esta va a estar secretada por la adenohipófisis. La tiroxina se convierte en triotironina en los tejidos. Y bueno, creo que les voy a mencionar un punto importante que siempre tienen que tener como bien fresco, que es que la triotironina, que recordábamos que, ¿cuál era la triotironina? No sé, ¿alguien me puede responder? T3. La que muy bien. Entonces, T3 va a tener un efecto 4 veces más importante que T4. Y si bien, pues, se detecta una cantidad mucho menor de T4 en sangre y su duración va a ser más breve. Entonces, bueno, este punto quedó claro, ¿verdad? De cuántas hay más y cuál es más fuerte y todo, ¿verdad? ¿O quieren volverlo a repasar? Creo que sí quedó bien. Yo quiero nada más. Ah, ¿sí? Okey. ¿Alguien va a preguntar algo? Entonces, ¿cuál es la que tenemos como en mayor medida? La La T3. que tenemos más T4. es la, es la T4, la que tenemos más. Y la ¿Y es más triotironina, que es la y es T3, más débil o es se supone que más fuerte? 4 veces más rápido. La 4 es más débil. La T4 es más débil y bueno. Muy bien, okey, sí están poniendo atención. Vamos en la misma sintonía. Bien, muy bien. Un comentario Pero es la que a hay más. propósito de la diapositiva. La cantidad de tiroxina que se produce en la glándula, es decir, la que está circulando en el cuerpo, el 100% ha sido producida en la glándula. En tanto que de la T3 que encontramos, que podemos medir en suero, más o menos se menciona que entre el 20 al 25% se produce en la glándula y el resto es porque se desyoda o a través de una desyodinasa se convierte de T4 a T3 en nivel periférico. Eso es muy importante cuando veamos fisiopatología. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a comentar ahora un poco sobre la anatomía fisiológica de la glándula tiroides. Bueno, esta glándula se compone de un elevado número de folículos cerrados que están repletos de una sustancia denominada, ¿alguien recuerda cómo se llama esa sustancia? Lo que tienen dentro de los folículos. ¿El coloide? Exacto, el coloide. ¿Coloide? Y estos ajá, el coloide, y estos van a ser revestidos por células epiteliales cúbicas. Entonces, si nos preguntan cómo es el epitelio de la tiroides, de los folículos de la tiroides, van a ser cúbicos. Y bueno, el componente principal de lo que llamamos coloide es una glucoproteína, de gran tamaño que se llama tiroglobulina. Esto es muy importante para todo lo que vamos a ir mencionando. Y pues esto veamos en clases de fisio, para formar una cantidad normal de tiroxina se precisan al menos unos 50 miligramos de yodo o 1 miligramo a la semana. Y bueno, esto es para impedir la deficiencia de yodo. Perdón. Yo recuerdo que son Ujú. microgramos. Sí, microgramos, perdón, doctor. 150 microgramos, sí, porque gramos es mucho. Sí, dije Es gramos, sí, ¿verdad? microgramos Sí, porque lo vi como lo mg. que se Tiene mucha necesitan razón. diarios. Sí, sí, Así, gracias. no, Entonces, igual va a ser microgramos. 1 microgramo por semana o 50 microgramos por año.
Y bueno, esto pues ya como sabemos está combinado con la sal de mesa que tenemos en nuestras casas. Y bueno, va a haber una bomba de yoduro que va a ser la que hace como todo el atrapamiento del yoduro y la vamos a conocer como lo que es el importador de yoduro de sodio. Y bueno, pues para la primera etapa de la formación de las hormonas tiroideas consiste en el transporte de los yoduros desde la sangre hasta las células y los folículos de la glándula tiroides. Y bueno, la acción de nuestro importador de yoduro de sodio es que cotransporta el ion yoduro a lo largo de los dos iones sodio a través de la membrana vasolateral de esta célula, que eran las células cúbicas. Entonces va a entrar un yoduro y van a salir dos de sodio. Es como parecida a la bomba de sodio-potasio. Facilita, ¿verdad? No está tan compleja. Y bueno, para formar tiroxina, la que sigue, Cris, por favor. Siguiente diapo, por favor. Muy bien. Ok, vamos ahora a necesitar lo que es la tiroglobulina y vamos a formar lo que es la tiroxina y también la triotironina, que me faltó ahí. Bueno, esto se encuentra en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, que sintetizan y secretan hacia los folículos una pues gran molécula que denominamos tiroglobulina. Y bueno, debemos de recordar que cada molécula de tiroglobulina consiste en unas 70 moléculas de tirosina. Y ok, bueno, las hormonas tiroideas se forman dentro de la molécula de tiroglobulina. Es decir, que la tiroxina y la triodotironina se forman a partir de aminoácidos tirosina y constituyen una parte de la molécula de tiroglobulina. Y bueno, aquí a su mano izquierda tenemos lo que es la síntesis de T3 y T4, pero pues ya no quise como que adentrarme tanto para no como que hacerla tan extensa. Y bueno, también es importante recalcar lo que es la liberación de tiroxina y triodotironina hacia los tejidos y todo. Bueno, la mayor parte de la tiroglobulina no se libera a la sangre, sino que la tiroglobulina y la triodotironina se encienden de la molécula de la tiroglobulina y ambas se secretan en forma libre. Bueno, también debemos tener en cuenta que se generan unos 35 microgramos, perdón, de triodotironina al día. Y la que sigue, Cris, por favor. Y bueno, transporte igual de T4 y T3 a los tejidos. Cuando ya están en sangre, más del 99% de la T4 y T3 se combinan de inmediato con diversas proteínas plasmáticas que estas no las va a sintetizar el hígado. Y bueno, una de estas moléculas, de estas proteínas va a ser la globulina fijadora de tiroxina y pues ya en menor medida va a ser la prealbúmina y la albúmina fijadora de tiroxina. Y bueno, tenemos que tener en cuenta también que T4 y T3 se le van a liberar lentamente hacia las células de los tejidos. Pues debido a su gran afinidad a las proteínas que ya habíamos mencionado anteriormente, en concreto la T4 se libera con lentitud hacia los tejidos y la mitad de la T4 presente en la sangre se libera hacia los tejidos cada 6 días aproximadamente, mientras que la mitad de la T3, pues dada su menor afinidad, tarda más o menos como un día en llegar a las células. Y bueno, también tienen un comienzo lento y una acción prolongada.
Cuando se inyecta una cantidad elevada de T4, perdón, a una persona, no se percibe ningún efecto sobre el metabolismo hasta 2 o 3 días, lo que demuestra la existencia de un periodo prolongado de latencia que precede a la actividad de la tiroxina. Cuando esta actividad comienza, luego aumenta de forma progresiva y alcanza su máximo valor de 10 a 12 días, como lo vemos en la figura. Y pues para descender, con una semivida de unos 15 días aproximadamente. Y bueno, parte de esta actividad va a persistir entre unas 6 y 2 meses. Y bueno, sería todo en esta parte. Y vamos a comenzar con lo que son las funciones fisiológicas de estas hormonas. Perfecto. Entonces, en cuanto a las funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas, tenemos una gran cantidad. Principalmente vamos a hablar sobre pues, cómo las hormonas tiroideas van a aumentar la transcripción de una gran cantidad de genes. Al aumentar dicha transcripción de genes, esto va a resultar en lo que viene siendo un aumento generalizado de las funciones de pues, todo el organismo. Como mi compañera Enya también mencionó, la tiroxina secretada por la tiroides se va a convertir en la triotironina y pues esto va a ayudar a, pues, a, como habíamos mencionado, a una transcripción genética y donde la tironina liberada pierde un yoduro y se puede formar en triotironina. Las hormonas tiroideas también van a activar lo que vienen siendo receptores nucleares y también van a aumentar la actividad metabólica celular al aumentar el número y la actividad de las mitocondrias y a facilitar el transporte activo de iones a través de la membrana celular. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Aquí pues vamos a mencionar rápidamente lo que viene siendo el efecto de las hormonas tiroideas sobre el crecimiento. Como mencioné, va a ser algo rápido ya que mi compañero Chris va a mencionar ya más a fondo lo que viene siendo el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Pero para que se vayan haciendo una idea, más que nada, pues el crecimiento se va a enfocar en niños en la edad de desarrollo. Niños que presentan hipotiroidismo pues van a tener una velocidad de crecimiento menor y los niños que presentan hipertiroidismo van a experimentar un crecimiento esquelético excesivo. Y pues el crecimiento Un y momentito, desarrollo del Valentina. Un momentito, nada más para pedirle a Enia que si nos cierra por favor tu micrófono, porque Disculpen. tu sonido se almacena. Por favor, gracias. Bien, adelante, Valentina. Ok. Y ya por último quería mencionar que pues, el efecto de las hormonas tiroideas en el crecimiento, que también van a estimular el crecimiento y el desarrollo del cerebro durante la vida fetal y los primeros años de vida postnatal. Siguiente diapositiva, Chris, por favor. Y pues ya por último, pues yo quería mencionar lo que vienen siendo los efectos de las hormonas tiroideas sobre las funciones corporales. Ya viene siendo esto más específico y la verdad son un buen de funciones. Ya si lo quieren leer como más a fondo, les recomiendo el capítulo 77 de Guyton de la 13ª edición. Ahí está también todo bien especificado. Pero aquí nada más quería mencionar las principales, como pues estimulación del metabolismo de carbohidratos, de lípidos. También hay mayor necesidad de vitaminas, aumento del metabolismo basal, como ya habíamos mencionado, disminución del peso corporal, aumento de fuerza cardíaca, de respiración, de frecuencia cardíaca, temblor muscular. Y pues como pueden ver, técnicamente las hormonas tiroideas van a controlar pues un buen de funciones en el cuerpo. Y pues sí, siguiente diapo, por favor. Y ya esa fue mi parte, muchas gracias. Yo quería comentar algo sobre lo que era el temblor muscular, que leí un poco. O sea, por temblor muscular a veces podríamos creer que podrá ser semejante al Parkinson, pero no, simplemente es como un temblor. Creo que esto se presenta en el hipertiroidismo, si mal no recuerdo, y podemos ver que, por ejemplo, si ponemos una hoja encima de la mano de nuestro paciente o simplemente lo agarramos, es como un temblor como si tuviera miedo o frío. O sea, es un temblor muy ligerito y lo vamos a encontrar porque está alterando
pues lo que es todo el metabolismo, por eso aumenta lo que es la frecuencia, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo y todo eso. Y bueno, igual lo vamos a describir un poquito más adelante con hipertiroidismo. Este temblor en realidad no sería como una función como tal. Es decir, aquí este temblor es un resultado como dicen arriba en las funciones que están plasmadas ahí. Hay mayor flujo sanguíneo, esto se logra con vasodilatación hacia el gasto cardíaco, pero a nivel periférico, recuérdense que las catecolaminas hacen vasoconstricción, entonces por ahí empieza a haber una estimulación de receptores adrenérgicos, lo que va a influir sobre el tono muscular indirectamente por la vasoconstricción. También tiene que ver el hecho del aumento del metabolismo como tal. Recuérdese que para producir calor, una de las fuentes es la contracción. Entonces el temblor muscular está produciendo calor y por eso se genera este temblorcito en los pacientes con hipertiroidismo. Entonces, como tal, yo quitaría de funciones ese temblor muscular y lo dejaría como una manifestación del hipertiroidismo. Ahora, me gustaría centrarme en algo muy importante. Las hormonas tiroideas, la T3 sobre todo, va a promover el aumento del metabolismo basal. ¿Qué significa? Bueno, que en reposo se gasta energía para mantener la respiración, para mantener tensión arterial, frecuencia cardíaca. Pues bien, en reposo esta se va a incrementar y por lo tanto se necesita más nutrientes para generar calorías, quemar calorías. Por lo tanto, por eso se estimula el metabolismo de carbohidratos, de lípidos. A nivel hepático, aumenta la expresión de receptores para lipoproteínas de baja densidad. ¿Qué más? Bueno, hay una necesidad de vitaminas como cofactores enzimáticos en este caso. También recuérdese que la hormona tiroidea ejerce un efecto de sensibilización sobre los receptores adrenérgicos. Por eso es que aumenta frecuencia cardíaca, aumenta en ciertos lugares hay vasoconstricción, en otros hay vasodilatación, dependiendo el efecto del receptor. Y puede haber incluso aumento de la respiración, como bien lo ponen aquí, para incremento de consumo de oxígeno. Y también entonces va a incrementar el consumo de oxígeno por parte del músculo esquelético, el músculo estriado cardíaco requiere más músculo, y digo más oxígeno a ese músculo. En el músculo esquelético va a incrementar la síntesis de proteínas, se va a sintetizar más miosina, más actina para favorecer una contracción muscular. ¿Qué efectos tiene a nivel gastrointestinal? Se va a absorber. Hay un aumento de la absorción de nutrimentos, incrementa la motilidad a nivel gastrointestinal. ¿Qué efectos ejerce en el hueso? Como en lo que es la resorción del hueso. Bien, cuando está en exceso, tiene que ver con mucha resorción y normalmente pues está equilibrando. También recuerden que ahí hay proteínas en el hueso. Hay un equilibrio entre resorción y formación de matriz ósea. A nivel del sistema nervioso, además de participar en el desarrollo en los niños, ¿qué más, qué otros efectos ejerce el sistema nervioso de un adulto? Doctor, también leí, pero en mujeres embarazadas, que como aumenta el metabolismo y requiere que haya más lípidos e hidratos de carbono para la lactancia y todo eso, más bien para mujeres lactantes, también va a estar pues aumentada las hormonas. ¿No? Sí, aumento del metabolismo. Bien, recuérdese también, lo vimos cuando veíamos metabolismo de potasio.
Recuerden que la hormona tiroidea tiene que ver con la actividad de las bombas de sodio, potasio, ATPasa. Atención aquí, entonces tiene que ver con la transmisión de impulsos a nivel del sistema nervioso central. Y cuando veamos hipotiroidismo e hipertiroidismo, vamos a ver que en ausencia o en exceso de estas hormonas, pues hay síntomas del sistema nervioso o hay manifestaciones del sistema nervioso. Muy bien, adelante, continúen con su exposición. Sí, también por eso estas personas a veces tienen demasiado sueño, porque como hay demasiada estimulación nerviosa y muscular, pues se sienten como cansadas, pero les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Perdón, se me olvidó prender el micrófono. Siguiendo con el hipertiroidismo, aquí vamos a encontrar una alteración en la tiroides, que habría un aumento en el tamaño de la misma, y pues la secreción de de las hormonas tiroideas se multiplicarían hasta por 5 veces. Y pues de aquí mismo suele ser la causa una enfermedad que se llama de Graves. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmunitaria y forma anticuerpos denominados inmunoglobulina tiroestimulante, que es la TSI. Eh, los síntomas vendrían siendo los síntomas de del hipertiroidismo vienen siendo intolerancia al calor. Decía ahí excitación constante, pero no sabía si se refería en cuanto al líbido o si se refería a al constante movimiento en la persona. Así que pues. Excitación neuromuscular se refería. Es decir, Ok. a que la excitabilidad de esos tejidos está aumentada. A eso se refiere. Y la libido no. Es pleno. No, es que no sabía cómo era eso, por eso mejor quise preguntar. En estas personas también se ve el adelgazamiento, ya sea leve o extremo, puede ser hasta 45 kilos de adelgazamiento. También puede ser el grado variable, perdón, diarrea en grado variable, también debilidad muscular, nerviosismo y otros trastornos psíquicos, por lo mismo de que la hormona tiroidea está en constante movimiento. El cerebro y pues todo el metabolismo trabajan a un nivel diferente del que normalmente se maneja, y por lo tanto a veces llega a causar hasta ansiedad. La fatiga extrema e incapacidad para dormir es algo que también suele suceder por causa de lo mismo, de la actividad constante. Temblores de manos, que ya había comentado mi compañera, y el exoftalmos, que quiere decir que los ojos se salen un poco de la órbita. Esto es debido a que el paciente no puede cerrar bien los párpados, ni al pestañear, ni al dormir. Y pues a lo largo del tiempo puede llegar a crear una hernia ocular, por lo mismo de que pues hay problemas, así como infecciones y pues por la falta de lubricación que hay. Y si no se atiende o no hay un tratamiento acerca de ello, puede llegar a haber incluso am, laceraciones en el nervio óptico, lo que llegaría a dejar ciega a la persona. Las pruebas, Antes de avanzar, ¿le podrías regresar a la primera, por favor? Bueno, la primera de hipertiroidismo, por favor.
Bien, atención, vamos a hacer aquí un ejercicio, no se van a tardar en la exposición, porque les digo que este tema es muy interesante. A los demás, bueno, a todos ustedes. Vamos a estar platicando despacio para que tengan la oportunidad de tomar notas. De hipertiroidismo hay mucho que decir. Les digo que es un tema fascinante. De hecho, mi tesis de posgrado fue de disfunción tiroidea. Por eso van a ver que me apasiona el tema. Hablando de hipertiroidismo, en sentido estricto la palabra nos remite a un hiperfuncionamiento de la glándula. Es decir, no estamos hablando de una enfermedad específica. Simplemente hay un funcionamiento acelerado por cualquier causa. ¿Me permiten un minutito? Ahorita regreso.